Compañeros, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer sobre lo que es puentes. Bien, en este caso nuestro grupo está conformado por Chuquisuta Seclen Víctor Gustavo, mi persona, Colunche Orillo Iván, Santillán Pintado Edgar, Sánchez Tamay John, Guerrero Navarro John y Sumarán Juárez Isaac. Bien, como parte de los resúmenes que hemos realizado de los videos, bueno, tenemos en este caso como primer punto que tratar lo siguiente, ¿no? Los puentes. Un puente es una estructura que nos sirve para superar un obstáculo. Puede ser un río, puede ser en este caso una quebrada, y tiene que cumplir como mínimo 6 metros de su luz efectiva para considerarlo como un puente. De lo contrario, se considerará lo que es una alcantarilla de ser menor a esto, ¿no? Bien, en este caso, los puentes también tienen sus partes, ¿no? Que en este caso tenemos lo que son la superestructura y la subestructura, y también tenemos lo que son los apoyos. Dentro de la superestructura está conformada por todos los elementos estructurales que conforman el tramo horizontal del puente, es decir, la parte donde circulan en este caso, los vehículos. Ahora, en lo que es superestructura tenemos lo que es el tablero y la estructura principal. El tablero nos refiere a la parte donde va a circular, en este caso, los vehículos, las personas, ¿ya? Y es el elemento que recibe el peso de la carga vehicular hacia la estructura principal. En este punto se tiene lo que es la losa, lo que se puede visualizar en los puentes. Eh, si teniendo en cuenta en este caso al tablero, tenemos lo que son las veredas, las barreras, las barandas, las juntas de expansión, los carriles. Si en este caso puede ser que tengamos, en este caso tiene lo que es en doble sentido. Ahora tenemos a lo que es la estructura principal, en este caso conformada por las vigas, ¿no? Las vigas que tenemos en este caso que transmiten las cargas que están sobre el puente. Bien, la subestructura son los que le dan soporte al tramo horizontal. En este caso tenemos a pilares y estribos. Dentro de los pilares consideramos a los que son, tenemos también lo que son apoyos interiores. Ahora tenemos tipos de pilares, que son pilares tipo muro, pilar tipo T, pilar tipo pórtico y pilar tipo martillo. Bien, si bien es cierto, no son los únicos tipos de pilares, también hay más tipos de pilares. Digamos que estos son los principales. También tenemos a los que son los estribos, que son apoyos extremos. Tenemos a lo que son estribo corto, estribos de profundidad parcial, estribos de profundidad total y estribo integral. En este caso que van hacia el suelo. Em, Entre lo que es la superestructura y la subestructura tenemos también lo que son los apoyos. En este caso los apoyos sirven para dar transferencia de la carga de la superestructura y la subestructura. Hay tipos de apoyos que son el apoyo elastométrico, apoyos deslizantes y apoyos mecánicos de acero. Bien, ahora pasamos a lo que es filosofía de puentes. Los puentes se deben diseñar para lo siguiente, ¿no? En primer caso, soportar las cargas de diseño, ser útiles, tener lo que es el tema de la constructibilidad, porque no se puede construir un puente irreal, por así decirlo. Se puede construir un puente para pasar de un lado A un lado B, pero no podríamos construir un puente, pues, desde la Tierra hasta la Luna, ¿no? Hay muchas consideraciones que hay que tener, ¿no? Por otro lado, tiene que ser económico un puente y también tiene que ser estético. En lo que es estética, podemos mencionar a puentes de Estados Unidos, en los cuales tienen, en este caso, que ser útiles, son útiles, pero al mismo tiempo también son
turísticos, ¿no? Cumplen con el rol de la estética. El objetivo principal de las especificaciones de diseños de puentes es garantizar la seguridad del puente de manera que las capacidades mínimas en términos de resistencia, rigidez y estabilidad de cada componente del puente y todo el sistema estructural superen las posibles demandas máximas a los efectos de esfuerzo debido a las diversas cargas durante su vida de diseño. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta lo que son eh, para diseñar un puente, se tiene que la mínima capacidad debe ser mayor o igual a la mínima demanda. En este caso, la máxima demanda es igual a, usted tiene dos factores que es de 1.4 el momento de carga muerta y 1.7 el momento de carga viva. Estos momentos son tomados en condiciones de servicio. Ahora, la mínima capacidad viene a ser igual a la resistencia nominal por el factor de resistencia. La primera vez que se habla de, perdón, se da a conocer lo que son las especificaciones técnicas en puentes, fue en 1931. Anterior a 1931, bueno, no se tenía una idea clara de cómo era un diseño de puentes. En 1931 se empieza a tomar en cuenta lo que es el diseño de puentes y se publica las primeras especificaciones de diseño de puente, en este caso la ASD. Ya luego para lo que es 1970 se introduce una nueva filosofía que es el diseño por factores de carga, que puede ser por el tema de sismos, por el tema de vientos y demás. Y es así que recién a partir en 1994 se tiene un nuevo diseño, un nuevo enfoque, tomando en cuenta un mejor análisis, ¿no? De lo que respecta a diseño de puentes. Bueno, eso sería todo de mi parte respecto a los videos. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, compañeros ingenieros, muy buenas noches. Les saluda el estudiante Iván Colunche Orrillo y en esta oportunidad voy a exponer lo que es el resumen del capítulo 2 del libro de Puentes, lo que lleva por título todo el tipo de cargas, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera que son cargas permanentes. Acá vamos a ver las siglas de C, de W, I, E, V. Bueno, donde DC es peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales, ¿no? De W tenemos que es peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos, ¿no? Y EV es igual a la presión vertical del peso propio del suelo de relleno, ¿no? En la parte de derecha tenemos ahí la tabla que es 3.511, es la tabla de Ashto, donde tiene los pesos unitarios de materiales, ¿no? Es una tablita de resumen, que en la parte izquierda tenemos ahí, por ejemplo, el acero, tenemos ahí el acero, su peso unitario por kilogramo por metro cúbico, por ejemplo, tenemos ahí que es 7.850, ¿no? Ahora, si vamos a lo que es el agua fresca, salada, por ejemplo, ahí varía, ¿no? Sería su peso unitario de 1.000 hasta 1.020, ¿no? Lo que es la piedra, albañilería de piedra, por ejemplo, ahí es de 2.700 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y así sucesivamente tenemos, por ejemplo, ahí lo que es la arcilla blanda, el acero, la arena, limo, grava, concreto simple, liviano de arena, peso normal con fuerza de compresión menor o igual a 300 kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo, ahí que varía un peso unitario de 2.320, ¿no? Y así hasta lo que son los rieles de tránsito durmientes y fijadores de vía, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos lo que son las sobrecargas vivas, ¿no? Lo que sería LL y PL, ¿no? Que sería sobrecargas vehiculares y sobrecargas peatonales, ¿no? Dentro de esto tenemos lo que es el punto 2.2.1, ¿no? Lo que es la sobrecarga vehicular, que sería LL, ¿no? Bueno, esta sobrecarga vehicular se utiliza un modelo teórico expresado en la carga HL93, ¿no?
Que tenemos ahí un cuadro, la carga HL93, lo que indica que tiene un peso total de 32,67 toneladas, ¿no? Y tenemos ahí en la parte derecha que sería el carril, ¿no? Bueno, esta figura es una figura de 2,1 que es el camión estándar, ¿no? HL93. Ahí tiene todas sus medidas, sus dimensiones, ¿ok? Por la parte derecha tenemos lo que son el tándem de diseño, ¿no? Ahí tenemos el peso total, que es igual a 22,68 toneladas. El ancho ahí que tenemos entre ejes sería 1,20 metros. Y por ejemplo, en la parte derecha tenemos el carril de diseños de 3,80, ¿no? Esa es la figura 2,2, tándem HL93. También con punto número 3 tenemos la carga de carril de diseño, ¿no? Que sería una carga de 952 kilogramos por metro, ¿no? El ancho sería de 3,60 metros. Siguiente, lo que es el 2,2,2 tenemos la sobrecarga peatonal PL, ¿no? Bueno, los puentes peatonales se diseñan para una carga peatonal de 440 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y no se aplica el incremento por cada carga dinámica. Cuando no se impide el ingreso vehicular por medios físicos, los puentes peatonales se diseña también para un vehículo de mantenimiento, lo que sería el H5, ¿no? Para anchos libres de lo que son de 2,1 metros, ¿no? Hasta un 3,05 metros. O también puede ser el H10, que para anchos libres mayores de 3,05, ¿no? Sería considerando el estado límite de resistencia, ¿no? Bueno, este camión único no se combina con la carga, lo que es peatonal, y no se requiere incluir el incremento por carga dinámica, ¿no? Como podemos ver ahí en la parte derecha tenemos la figura 2,4 que sería camiones H10 y el H5, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un peso de 1,815 toneladas y por ejemplo, su ancho de eje sería 1,80 metros, ¿no? Lo que es la fuerza centrífuga, es que es CE, perdón. Bueno, esta fuerza centrífuga se aplica solo en puentes curvos, ¿no? Y se calcula con el producto de los pesos por eje de camión, ¿no? O tándem también, ¿no? De diseño y el factor C dando por el... Tenemos ahí la fórmula, que sería lo que es el F por V al cuadrado entre la gravedad por R, ¿no? Donde sería C, que viene a ser C, y el factor C, ¿no? Sería que el factor C es igual a que a 1,0 para el estado de fatiga, ¿no? Por la velocidad de diseño de la carretera al cuadrado entre la gravedad, que es 9,81 por radio, ¿no? De circulación de la carrera. Lo que es la fuerza de frenado VR, bueno, en este caso se toma con el mayor valor de 25% de los pesos por el eje del camión o tándem de diseño, ¿no? O también 5% del camión o tándem del diseño más larga de carril, ¿no? Lo que es la fuerza de frenado se debe ubicar en todos los carriles de diseño que se consideren cargados y que transporten tráfico en la misma dirección, ¿no? Lo que son las cargas sobre veredas, barandas y sardineles, bueno, en este caso tenemos sobrecargas en veredas mencionadas en el artículo 3,6, 1,6, ¿no? Bueno, acá se deberá lo que es aplicar una carga peatonal de 366 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En todas las aceras de más de 0,60 metros de ancho, y esta carga se deberá considerar simultáneamente con la sobrecarga vehicular de diseño, ¿no? Excepto cuando los vehículos puedan subir sobre la vereda, ¿no? Esas las cargas, las sobrecargas en veredas, ¿no? Lo que son las fuerzas sobre sardineles, en este caso se diseñarán para resistir una fuerza, lo que es lateral, no menor que 760 kilogramos, ¿no? Por metro de sardinel. Tenemos también las fuerzas sobre barandas, ¿no? Lo que está en el artículo A132. Las fuerzas se toman de la tabla A1321, ¿no? Se aplica al estado límite de evento extremo. Para el diseño no es necesario aplicar las cargas transversales y longitudinales simultáneamente con las cargas verticales, ¿no?
Lo que son las fuerzas de colisión de un vehículo está en el artículo 3.6.5, ¿no? En este caso, los estribos y las pilas de puentes ubicados a 9 metros o menos del borde de la calzada se deberán diseñar para una fuerza estática equivalente a 272 toneladas, ¿no? Lo cual se asume actúa en una dirección de 0 grados a 15 grados con el borde del pavimento en plano, ¿no? Horizontal, a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del terreno, ¿no? Lo que son las cargas hidráulicas, tenemos la presión hidrostática, la flotabilidad, también en la presión de flujo, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de presión 52.6, ¿no? Por haberse al cuadrado, ¿no? Y por el coeficiente de arrastre para lo que son las pilas, ¿no? Abajo tenemos que es presión de agua, velocidad, ¿no? Lo que son las cargas de viento, WL y WS. WL viene a ser viento sobre la sobrecarga y WS viento sobre la estructura, ¿no? Donde PZ es igual a presión de viento de diseño, ¿no? Acá la velocidad del viento diseño para ráfagas de 3 segundos, como la específica de la tabla 3.81121, ¿no? Lo que es KZ es coeficiente de presión, de exposición y elevación, ¿no? El G viene a ser el factor de efecto de la ráfaga, determinando una estructura específica de estudio, como la tabla específica, ¿no? El CD es coeficiente de arrastre, determinando usando una estructura específica, ¿no? Lo que es la presión del viento establecida por H 2007 es, acá tenemos la fórmula, que es 2.56 por 10 a la 6 velocidad al cuadrado por K, Z que es coeficiente de presión, por G que sería factor de efecto y CD que sería coeficiente de arrastre, ¿no? Lo que son los efectos sísmicos, EQ, bueno, lo referido a la acción sísmica, actúa sobre la estructura de puentes, que se ve como más detalle en el capítulo 7, ¿no? Tenemos también las deformaciones superpuestas. Bueno, en este caso tenemos la temperatura uniforme, ¿no? Que es que se debe considerar las solicitaciones internas, ¿no? Que la influencia lenta CREP y la contractación provocan con los componentes, si es conveniente, ¿no? Se debe incluir el efecto de gradiente de temperatura. Bueno, para calcular los efectos provocados por la deformación de origen térmico, se deberá usar la diferencia entre el límite inferior a superior excedido y la temperatura, ¿no? Básica supuesta de la construcción, el diseño, ¿no? Bueno, lo que es la temperatura de referencia básica será la temperatura ambiente promedio durante las 48 horas antes del vaciado del concreto, ¿no? O antes de la colocación de aquellos elementos que determinan la hiperelasticidad de la estructura, ¿no? Tenemos aquí la tabla 2.4392 al 1, que es la del manual de puentes, ¿no? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. Del 2018, ¿no? Tenemos aquí son los rangos de temperatura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el material concreto armado preforzado, ¿no? Lo que es en la costa varía de 10 grados a 40 grados, ¿no? De la sierra de -10 a +35 grados y lo que es la selva de 10 a 50 grados, ¿no? Lo que es el acero, tenemos ahí de 5 a 50 grados, lo que es la costa, la sierra tenemos -20 a +50 grados y la selva de 10 a 60 grados, ¿no? Lo que sería la madera, tenemos en lo que es en la costa de 10 grados a 40 grados, la sierra tenemos de -10 a +35 grados y lo que es la selva de 10 a 50 grados, ¿no? Tenemos la otra tabla también, que es Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 2018. Tenemos ahí temperaturas que definen los gradientes, ¿no? Región costa, sierra y selva, sin asfalto, tenemos de T1 y T2, varían de 40 a 15, 45, 50 a 20, ¿no? 5 centímetros de asfalto tenemos ahí que varían, por ejemplo, en costa de 15 a 35, tanto de T2 y T1, ¿no? Y 10 centímetros de asfalto, ahí tenemos en la variabilidad de costa, sierra y selva, ¿no? Acá tenemos lo que son la contracción diferencial, la afluencia lenta, asentamientos, fuerzas secundarias de eventos postensados, ¿no? En 2.11 tenemos lo que es el empuje del suelo, ¿no? Acá tenemos el EH, que es el empuje horizontal del suelo, el ES sobre carga de suelo, el LS sobre carga viva y de fricción negativa, ¿no?
Que tenemos un cuadrito muy importante también que nos dice que debía consideración será también las siguientes solicitaciones sobre la estructura de puente en caso de ocurrencia, ¿no? Tenemos las cargas de hielo, las fuerzas friccionales, colisión de embarcaciones y cargas explosivas, ¿no? Lo que son factores de carga y combinaciones, acá tenemos la solicitación mayor total será como la fórmula, ¿no? La solicitación es igual a la sumatoria de modificado de las cargas por el factor de carga, ¿no? Por la solicitación, ¿no? Lo que es para cargas para los cuales un valor mínimo de es apropiado, de aquí aplicando la fórmula, nos dice que este es igual a menor o igual a 1.0, ¿no? Siendo el factor de carga, factor de resistencia, factor de modificación de las cargas, factor relacionado con la ductibilidad, factor relacionado con la redundancia, factor relacionado con la importancia operativa. También lo tenemos la solicitación, la resistencia nominal, la resistencia morada, ¿no? Mayorada, ¿no? Aquí tenemos una tabla, la tabla 2.1, una tabla muy importante que se utiliza también en puentes, que son modificadores de carga, ¿no? Propuestos por el Departamento de Transportes del Estado de Minnesota, ¿no? Acá tenemos lo que es el modificador, por ejemplo, lo que es la ductibilidad, tenemos el valor de 1 y 1.05, ¿no? Tenemos su condición, lo que es en uno tenemos estructuras de acero, puentes de madera, estructuras de concreto, dúctiles, ¿no? Lo que es en el valor 1.05 tenemos las estructuras de concreto no ductiles. Lo que es la redundancia tenemos 1.00 y 1.05. También tenemos aquí los redundantes y los no redundantes, ¿no? Su clasificación, perdón, que diga su condición. Y la tenemos la importancia, ¿no? Acabaría de 0.90, de 0.95 de 1 y 1.0, ¿no? Tenemos ahí puentes temporales, su ADT menor a 500. Tenemos que 500 menor o igual a su ADT menor o igual a 40.000, ¿no? Y por último, que sería el valor de 1.05, tenemos ahí los cruces en ríos mayores a con ADT menor que 40.000 o en puentes de vías interestables, ¿no? Tenemos acá el máximo momento de flexión de una viga simplemente apoyada para un tren de cargas, ¿no? En este caso tendríamos que se va a aplicar el teorema de Garré, un teorema muy importante aplicado con lo que son puentes, ¿no? En cargas. Bueno, disecando la distancia entre la resultante de un tren de cargas y las cargas más próximas a ella por un eje, se pasa por el centro de la luz el máximo momento de flexión en una viga, ¿no? Simplemente apoyada, se encuentra casi siempre bajo la carga más próxima a la resultante. En caso de igualdad de distancia, se ubica bajo la carga más pesada, ¿no? Como en la parte derecha tenemos ahí la figura A2.1, tren de carga sobre unas vigas simplemente apoyadas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los pesos, peso 1, peso 2, P3, la resultante de la sumatoria de los pesos, ¿no? Donde todo tenemos sus distancias también, ¿no? Ahí en la figura. Tenemos aquí las tablas, otras tablas muy importantes también, las tablas 2.4 tablas, son tablas de dimensiones y cargas, lo que sería del reglamento de peso y dimensión vehicular para circular, lo que es en la red vial nacional, ¿no? Lo que nos muestra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de nuestro querido Perú. Tenemos en la parte izquierda las tablas de pesos y medidas, ¿no? Tenemos ahí la configuración vehicular. Por ejemplo, tenemos el C2, que viene a ser del C2, tenemos la descripción gráfica de los vehículos, ¿no? Tenemos lo que es una longitud máxima de 12.3 metros, un eje delantal de 7, tenemos conjunto de ejes posteriores y peso bruto máximo, ¿no? Que sería 18 toneladas. El C3 tiene longitud máxima de 13.20, también 7 ejes y su peso bruto es 25. Y así sucesivamente tenemos al T2S1, por ejemplo, longitud máxima 20.50, peso bruto 29 toneladas. Hasta el TS2C2, ¿no? Que sería igual también. Tenemos aquí un problema. Hemos seleccionado un problema muy importante acá. No es un problema de aplicación sobre las cargas, ¿no? Dice,
Utilizando la carga HL93, calcular un puente simplemente apoyado de 25.0 metros de longitud para el estado límite de resistencia, ¿no? Uno, el momento por sobrecarga que ocurre en el centro de luz y dos, el momento máximo por sobrecarga, ¿no? Esas son las dos condiciones que nos piden. Entonces vamos a la solución. Uno, tenemos momento por sobrecarga que ocurre en el centro de luz. Tenemos ahí camión de diseño utilizado las líneas de influencia de momento reflector para la central de puente, ¿no? Posicionando el camión HL93 de manera que se generen los máximos valores, ¿no? Eso vamos a ver en la figura 2.5. Tenemos en la parte derecha la figura 2.5, que es la línea de influencia de momento flector en el centro de luz y posición del camión estándar, ¿no? Lo que nos explica ahí, tenemos los pesos, por ejemplo, distribuidos, en donde tenemos el peso 3.63, tenemos ahí que indica que a 4.27 metros va a ser igual a 4 veces el peso y a 4 son cargas destruidas, ¿no? Que tendrían el mismo peso. Tenemos ahí las distancias y las fuerzas, que es los pesos que se aplicarían, ¿no? Tenemos el momento flector por camión en el centro de luz y tenemos ahí un momento de peso que es 4.11 metros y 4 veces el peso sería 6.25, ¿no? Eh, bueno, en la parte B tenemos el tándem de diseño, de modo similar se tiene para el tándem, ¿no? En la parte izquierda tenemos ahí ¿qué serían las dos cargas distribuidas iguales, ¿no? En las mismas distancias. Ahí tenemos la figura 2.6, línea de influencia de modo de momento vector en el centro de luz y posición del tándem, ¿no? En este caso que tenemos ahí 11.34 toneladas por momento 1.1 por 6.25 por 11.34 por 5.65 y nos daría que es 134.95 toneladas metro, ¿no? Lo que es la carga de carril, en este caso, hallamos el momento, lo que es en el centro de luz, ¿no? Multiplicando el valor de la carga destruida por el área respectiva en la línea de influencia, ¿no? Nos muestra ahí, por ejemplo, en la figura 2.7 tenemos la línea de influencia de momento flector en el centro de luz y distribución de la carga viva, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el momento con respecto al punto O sería 0.952 por T, que sería toneladas, por un medio por 25 metros por 6.25, ¿no? Que nos haría igual a 74.38 toneladas. Algo que debemos tener en cuenta aquí es que debemos combinar ahora el camión o tándem de diseño con la carga de carril, ¿no? Bueno, en este caso escogemos, por ser crítica, la combinación, ¿no? Camión de diseño con carga de carril, considerando además el incremento por carga dinámica de lo que sería el 33% para la carga del camión, ¿no? Y en este caso tenemos un momento que sería igual a 165.44 toneladas metro por 1.33, ¿no? Más 74.38 toneladas metro, que sería un momento igual de 294.4 41 toneladas metro, ¿no? Ahora en la parte 2 tenemos el momento máximo por sobrecarga, ¿no? Camión de diseño, ubicamos lo que es en el camión HL93, lo que sería la posición de la resultante tomando momentos en el tercer eje, ¿no? Que sería, mire, Z por 9P por 9P es igual a 4.27 metros por 4P más 8.54 metros por el peso. Y esto sería igual a, encontramos el valor de Z, que sería a 2.85 metros, ¿no? Esto es la figura 2.8, lo que sea resultante de los ejes del camión HL93, ¿no? Luego de eso, la distancia de 1.42 metros se dispone en partes iguales, ¿no? Con respecto al centro de luz para lo que es determinar la siguiente disposición de cargas, ¿no? Acá tenemos una figura que es la figura 2.9, es una figura de posición del camión estándar para momento máximo, ¿no? En este caso, el momento máximo ocurre bajo la carga más cercana a lo que es a la resultante, ¿no?
a una distancia de x igual a 11,79 metros. Del lado izquierdo tenemos el momento que sería 4,244 por el peso por 11,79, ¿no? Multiplicado también por el peso por 4,27 metros por 45,76 por el peso y por 1,66,13 toneladas metro, ¿no? Sobre lo que resultante. Ahora tenemos el tándem de diseño, ¿no? Y donde se muestra la posición del momento máximo, ¿no? Acá tenemos la figura, que es la figura 2,10, que es la posición del tándem para momento máximo, ¿no? Lo que sería ir momento 11 por 0,7 por 12 metros por 135,03 toneladas metro, ¿no? Lo que son las cargas de carril, bueno, en este caso debemos combinar ahora lo que es el camión o tándem de diseño con la carga carril, ¿no? En este caso, escogemos por ser crítica la combinación cambio de diseño carga de carril en la posición X igual a 11,775 metros, ¿no? Del lado izquierdo. Como podemos ver ahí en la figura, nos indica que la resultante A es igual a 11,9 toneladas, una distancias iguales de 12,5 metros, ¿no? Y el peso tenemos ahí arriba, que sería al momento del carril, se daría a 11,79 metros, ¿no? Y entonces tenemos un peso ahí de 0,953,52 toneladas metros, ¿no? Ahora tenemos aquí la figura 2,11 es donde sería la sección de momento por carga de vía, ¿no? En X igual a 11,79 que sería la distancia, ¿sí? Entonces, tenemos aquí entonces como resultado que el momento de carril es igual a 11,9 toneladas por 11,79 menos 0,952 toneladas metro por 11,79 metros al cuadrado entre dos, ¿no? Y esto resolviendo nos da un momento de carril que es igual a que a 74,14 toneladas metro, ¿no? Esto sería considerando el incremento por carga dinámica para la carga de camión. Tenemos acá lo que sería nuestro momento máximo, ¿no? Que sería igual a 166,13 por 1,33 más 74,14, ¿no? Que sería igual a 295,09 toneladas metro, ¿no? Eh, y bueno, para terminar tenemos que la tabla A2,1 del apéndice A2,2 de este libro, tenemos que para la longitud 25 metros se obtiene el momento es igual a 295,4 toneladas metro, ¿no? Que sería una distancia X igual a 11,79. Bueno, eso es toda mi exposición, compañeros. Ingeniero, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bien, buenos días ingeniero, buenos días compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer al tema relacionado con la primera unidad del curso de puentes. El primer capítulo corresponde a lo que viene a ser las consideraciones generales y por ende la definición de lo que es un puente. Un puente es una obra construida para salvar un obstáculo, dando así continuidad a una vía. Suele sustentar ya sea un camino, una carretera o una vía férrea. Los puentes constan de dos partes y estas vendrían a ser la superestructura, que está conformada por lo que es el tablero, las vigas, las armaduras, los cables, la bóveda y los arcos, y también está conformado por lo que es la subestructura o la infraestructura, que consta de los pilares, los estribos y los cimientos. Bien, se tiene una clasificación de los puentes según su función, que vendrían a ser los puentes peatonales, los puentes carreteros, los puentes ferroviarios, los acueductos y asimismo puentes para aviones en aeropuertos. Y se tiene una clasificación según los materiales de construcción. Estos vendrían a ser puentes de madera, puentes de mampostería, puentes de acero estructural, de sección compuesta, de concreto armado, de concreto preesforzado y materiales compuestos como sería el caso de fibras de vidrio, fibras de carbón, entre otros. Bien, se tiene tipos de puentes según su tipo de estructura. Estos son simplemente apoyados, puentes continuos,
simples de tramos múltiples, puentes de brazos voladizos, puentes en arco, puentes atirantados, colgantes, levadizos y lo que son los pontones, que bueno, hace referencia a puentes pequeños cuya longitud no supera los 10 metros. Se clasifican también según su geometría en planta. Estos vendrían a ser puentes rectos, esviajados y curvos. Y de acuerdo al tiempo de vida, tenemos los puentes definitivos, que son diseñados para una vida de servicio de un aproximado de 75 años. Y los puentes temporales, puentes que se usan por un tiempo limitado, no mayores a 5 años. Bien, en las imágenes se puede observar algunos tipos de puentes descritos anteriormente según su clasificación. Continuando, viene a ser lo que es la ubicación y la elección de un tipo de puente. Para ello se requiere estudiar los siguientes aspectos, que vienen a ser lo que es la localización de la estructura o la ubicación en cuanto al sitio, al alineamiento, la pendiente y la rasante. Luego, el tipo de puente que resulte más adecuado para el sitio elegido, teniendo en cuenta su estética, economía, seguridad y funcionalidad. Seguidamente, lo que es la forma geométrica y las dimensiones. Esto vendría a ser ya analizando los accesos, la superestructura, la infraestructura, el cauce de la corriente y sus fundaciones. Y finalmente lo que vendrían a ser las obras complementarias, que está relacionado con lo que son las barandas, el drenaje de la calzada, de los accesos, la protección de los márgenes y, si fuese necesario, una forestación de taludes y también la iluminación. Bien, con respecto a lo que son los estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes, están dados por lo que vienen a ser los estudios topográficos, lo que precisa la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales, también los estudios hidráulicos e hidrológicos, que pues establecen las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y los factores hidráulicos. Seguidamente se tienen lo que son los estudios geológicos y geotécnicos, que vendrían a establecer las características geológicas y identificando tanto su distribución como sus características geotécnicas correspondientes. Se tiene lo que son los estudios de riesgo sísmico, que su finalidad vendría a ser determinar los espectros de diseño que definen los componentes horizontales y verticales de sismo. Se tiene lo que son los estudios de impacto ambiental, que pues para diseñar proyectos con mejoras ambientales y de esta forma evitar o compensar lo que son los impactos adversos. Los estudios de tráfico, cuando la magnitud de la obra lo requiera, será necesario efectuar los estudios de tráfico correspondiente a su volumen y a su clasificación en puntos establecidos. También tenemos lo que son los estudios complementarios, que está relacionado con las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, señalización, coordinaciones y cualquier otro que sea necesario para el proyecto. Se tiene también estudios de trazo y diseño vial de los accesos, que definen las características geométricas y técnicas del tramo de la carretera. Y finalmente el estudio de alternativas a nivel de anteproyecto. Vendrían a ser las propuestas de diversas soluciones técnicas factibles para luego ser evaluadas de forma técnica y económica para elegir la solución más conveniente. Bien, con respecto a la geometría de los puentes, va a estar dada las especificaciones según las secciones o partes del puente. Entre ellos tenemos
primero a lo que es la sección transversal, que pues esta sección de un puente no debe ser menor que el ancho del camino de acceso al puente. Podrá contener lo que son las vías de tráfico, las vías de seguridad, que son las bermas, veredas, ciclovías, barreras y barandas. Se tiene lo que es el ancho de la vía, que se denomina como la calzada. El número de los carriles de diseño para la calzada serán determinados según AASHTO y pues se determina tomando la parte entera de su relación, y se tiene también que los anchos de la calzada entre 6 y 7.20 metros tendrán 2 carriles de diseño. En cuanto a la geometría de las bermas, pues su ancho varía desde los 0.6 metros en carreteras menores hasta los 3 a 3.6 metros para carreteras mayores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que anchos superiores a 3 metros predisponen a su uso no autorizado como vía de tráfico. La geometría de las veredas. Se deberá poner veredas para el flujo peatonal en todos los puentes, tanto en zonas rurales como urbanas. El ancho mínimo de las veredas para velocidades de diseño menores a 70 km por hora debe ser de 1,20 m, esto sin incluir las barandas ni las barreras, y para velocidades ya mayores deberá ser de 1,5 m de ancho. La geometría del cordón de barrera. El cordón de barrera tiene, entre otros propósitos, controlar el drenaje y delinear el borde de la línea de tráfico. Su altura varía de 15 a 20 centímetros y pues no son ciertamente adecuados para prevenir que un vehículo dejara el carril. La geometría de las barandas, pues estas barandas se instalan a lo largo del borde de las estructuras de un puente cuando existen lo que son los pases peatonales. En la altura de las barandas será no menor que 1,10 m. En ciclovías será no menor a 1,40 m. Bien, la geometría de lo que son las barreras de concreto, pues su propósito principal es contener y corregir la dirección de desplazamiento de los vehículos desviados, por lo que esto deben estructural y geométricamente resistir el choque. Deben ubicarse como mínimo a 0.6 metros del borde de una vía y como máximo a 1,20 m. Lo que respecta a la geometría del pavimento, este pavimento puede ser ya sea rígido o flexible y se dispone en la superficie superior del puente y a sus accesos. El espesor del pavimento va a ser definido en función al tráfico esperado de la vía. Las losas de transición son losas de transición con la vía o la carretera apoyadas en el terraplén de acceso. Se diseñan con un espesor mínimo de 20 centímetros. En cuanto al drenaje, la pendiente de drenaje longitudinal debe ser la mayor posible, recomendándose un mínimo de 0.5%. La pendiente de drenaje transversal mínima vendría a ser del 2% para las superficies de rodadura. Los gálibos. Los gálibos horizontal y vertical para los puentes serán el ancho y la altura necesarios para el paso del tráfico vehicular. El gálibo vertical no debe ser menor que 5,5 metros. Y en cuanto al gálibo horizontal, pues podrá ser 2 veces más el ancho máximo de las embarcaciones, añadiéndole 1 metro más. Las juntas de dilatación se usan para permitir la expansión o la contracción de la estructura. Se colocan en los extremos
y en otras secciones intermedias. Las juntas deben sellarse con materiales flexibles, capaces de tomar las expansiones y las contracciones que se produzcan, y asimismo deberían ser impermeables. Bien, eso es todo lo que respecta a la primera parte de la exposición. Voy a dar pase a mi compañero. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que es tipos de cargas y combinaciones de cargas. Mi nombre es John Sánchez Tamay y vamos a ver lo que son los tipos de cargas. Cargas permanentes. Tenemos ahí, como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es un puente y nos dice que son las cargas que permanecen durante el tiempo de vida útil de un puente, ¿no? Como sabemos, cuando se construye un puente siempre también se colocan lo que son faroles, una capa de rodadura. También tenemos lo que es el empuje de tierras y la sobrecarga de tierras, que vienen a ser cargas permanentes que están afectando lo que son los pilares del puente, ¿no? En ferrocarriles tenemos lo que son los rieles y los durmientes de los trenes. También vienen a ser lo que son unas cargas permanentes que se generan en el puente, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? Lo que son el alumbrado público, las veredas en los pasos peatonales que se pueden colocar en un puente, ¿no? Las barreras, los sardineles, la capa de rodadura, todo eso vienen a ser cargas permanentes que durante todo el tiempo de vida útil del puente están afectando. Ahí podemos observar, ¿no? Tenemos el DC, que viene a ser el peso propio de los elementos estructurales, también es una carga permanente, ¿no? El peso de las vigas, el peso de las vigas, el peso de los pilares, todo eso afecta, ¿no? A la hora que se construye un puente, ¿no? Todo se evalúa. DW tenemos lo que es el peso propio. DW tenemos lo que es el peso propio de la superficie de la rodadura, como ya lo había mencionado, ¿no? El peso propio. EH viene a ser el empuje horizontal del suelo, ¿no? El empuje horizontal del suelo puede ser activo, pasivo o en reposo, ¿no? Según lo que nos han enseñado en suelos, si el suelo es de acuerdo al empuje, ¿no? ES tenemos lo que es sobrecarga del suelo. Se produce una sobrecarga del suelo. EV viene a ser la presión vertical del suelo, del peso propio del suelo del relleno, ¿no? También ejerce lo que es una presión vertical, ¿no? Sobre los cimientos del puente. Cargas transitorias, como sabemos, ¿no? Que son cargas que varían con lo que es con respecto al tiempo, que en el momento que se aplican puede ser muy significativa, ¿no? Es decir, por ejemplo, unas cargas transitorias puede ser la circulación de los vehículos, las fuerzas de frenado, las cargas que se generan por sismos y vientos, ¿no? Son eventos que no son frecuentes, pero que también influyen significativamente en la construcción de un puente, ¿no? Que se debe evaluar antes de su construcción. En ferrocarriles tenemos lo que son las fuerzas laterales sobre los rieles, las fuerzas de frenado y la aceleración de los vehículos, ¿no? También producen lo que es una carga transitoria, ¿no? Porque cuando se realiza un frenado, también están realizando una fuerza que influye sobre los pilares del puente. Ahí podemos observar, ¿no? Nos dice que BR viene a ser la fuerza de frenado de los vehículos, EQ viene a ser las cargas por sismos, ¿no? Que siempre se evalúa cuando se hace un diseño de un puente o de algún elemento estructural, se evalúa lo que son cargas por sismos, ¿no? También tenemos lo que son cargas por vientos, pero si se considera solo se considera uno de los dos al diseño, ¿no? Pero sabemos que las cargas por sismos vienen a ser mayores que por las cargas de viento, ¿no? A no ser que un puente esté en elevada altura, que también la carga por viento sea mayor a la del sismo. Y M viene a ser el incremento por carga vehicular dinámica. Conforme van pasando los vehículos se va incrementando esta carga. LL viene a ser la sobrecarga vehicular, LS la sobrecarga viva, el CE viene a ser las fuerzas centrífugas que se producen a la hora que pasan los vehículos,
y Ct viene a ser la fuerza de colisión de un vehículo. Tenemos las sobrecargas vivas vehiculares, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta lo que son el número de carriles de diseño, ¿no? Y según el libro de puentes, el RFD, nos dice que en este caso, para el número de carriles de diseño, tenemos que dividir lo que es el ancho libre de la calzada, es decir, la distancia libre que se encuentra entre los sardineles o barreras del puente, y esto lo dividimos en 3.60, ¿no? En 360 lo dividimos en 3.60 y nos va a dar lo que es el número de carriles de diseño, ¿no? Sabemos, no tiene que ser un número exacto, ¿no? Puede ser 3 carriles de diseño, 4 carriles, o como en la imagen, ¿no? Vemos lo que es solo son 2 carriles de diseño. Tenemos lo que es luego tenemos lo que es un factor de presencia múltiple, ¿no? M viene a ser el factor de presencia de múltiples sobrecargas. Como sabemos, cuando se diseña un puente, por ejemplo, va a haber carriles que van a estar sobrecargados, ¿no? Algunos no, pero si tenemos lo que se construye un puente donde hay bastante población, el puente va a estar sobrecargado, ¿no? Algunos carriles. Entonces nos da, por ejemplo, para evaluar un número de carriles cargados y relacionando lo que es su factor de presencia múltiple, ¿no? M. Para un carril tenemos que el factor va a ser 1.20, para 2 carriles cargados, si en nuestro diseño vamos a tener 2 carriles cargados, su factor de presencia múltiple va a ser 1. Y conforme va aumentando se va disminuyendo el factor, ¿no? Tenemos, si son 3 carriles, su factor viene a ser 0.85, ¿no? ¿Y cómo se utiliza este factor? Bueno, el factor vamos a multiplicar lo que es el número de carriles cargados que vamos a tener por la carga, ¿no? Que en cada carril se puede generar lo que es, ya sea 10 toneladas, 8 toneladas. Entonces vamos a tener que es, por ejemplo, si tenemos 2 carriles de diseño, o 3, pongamos los 3 carriles de diseño por 8 toneladas que se generen en cada carril cargado, a esto le vamos a añadir lo que es el factor de presencia múltiple, ¿no? A 3 carriles cargados de diseño se le correspondiera 0.85, ¿no? Entonces con 0.85 lo afectamos al multiplicar el número de carriles por la carga que genera en toneladas, ¿no? A la hora que se hace su evaluación. Luego tenemos lo que son seguimos con las sobrecargas vías vehiculares, pero esta vez vamos a ver lo que es la carga HL93, ¿no? Nos dice que es un modelo teórico, ¿no? De una carga de diseño, ¿no? Nos dice que es una carga ideal representativa de los vehículos que se conforma de las siguientes partes, ¿no? Ahí podemos observar, tenemos la primera imagen que es un camión de diseño, un tándem de diseño y el carril de diseño, ¿no? Esta es la carga conocida como carga HL93, ¿no? Acá podemos observar el peso en los ejes en toneladas. El camión de diseño nos dice que el camión de diseño es un camión ideal para diseñar la construcción de un puente, ¿no? Lo cual nos da también su peso en toneladas. Podemos ver aquí el eje delantero que no soporta cargas, solo del chasis aquí del conductor, de 3.63 toneladas. Acá podemos observar los ejes traseros que en este caso sí soportan cargas, ¿no? Soportan cargas de la carrocería que tiene el camión, ¿no? Nos dice que en este eje vamos a tener 14.52 toneladas, en el eje trasero también 14.52 toneladas, ¿no? Este viene a ser una clasificación, tenemos lo que son clasificación de vehículos según el MTC, ¿no? Este viene a ser un camión que posee 32.67 toneladas, ¿no? En total de diseño. Acá podemos observar las distancias libres que se encuentran entre los ejes. Acá la primera distancia que viene a ser de 4.27 y de aquí la distancia entre los ejes traseros puede ser de 4.27 a 9.14 metros, ¿no? Acá podemos ver una sección transversal también
acá podemos observar la distancia que es entre los ejes, ¿no? La distancia es entre los ejes, que sería 1.80 metros. Y nos dice que 3.60 viene a ser el carril de diseño, ¿no? Como ya les había mencionado, para el número de carriles se divide en lo que es 3.60, ¿no? Y acá podemos observar que el carril de diseño es de 3.60 metros. Y ahí está circulando lo que es el camión de diseño, ¿no? Que es un camión ideal, como les había mencionado, es una carga ideal para lo que es el diseño de puentes. Luego tenemos lo que es el tándem de diseño, también tenemos lo que es, se evalúa lo que es la carrocería atrás. Acá tenemos lo que es un peso menor que el camión del diseño. Tenemos acá lo que es en los ejes tándem, tenemos acá en cada eje tenemos una carga de 11.34 toneladas, ¿no? Y la distancia entre los ejes tándem nos dice que es de 1.20 metros, ¿no? No debe variar. A la hora que se realiza lo que es se realiza la evaluación de las cargas o el análisis de las cargas de la carga HL, ¿no? Acá podemos observar también otra sección trasera, podemos observar una distancia entre ejes de 1.80 y un carril de diseño de 3.60 metros, ¿no? Luego tenemos lo que es la carga de carril de diseño, ¿no? Acá nos dice que se va a afectar lo que es 952 kilogramos por metro, ¿no? Esta carga de carril de diseño se genera básicamente por la congestión vehicular, ¿no? Como sabemos, si un carril va a estar sobrecargado, cada vehículo va a estar generando carga, lo que es una carga transitoria sobre los pilares del puente, ¿no? Y también a la hora que diseñamos el puente se debe tomar lo que es la carga de carril de diseño, ¿no? Se debe realizar unas combinaciones de cargas. Luego tenemos lo que es la aplicación de sobrecargas vivas vehiculares longitudinales, ¿no? En lo que es en toda la longitud. Tenemos lo que son dos casos, ¿no? El caso general nos dice que se toma el mayor valor de diseño al hacer las combinaciones, ¿no? En este caso, en el caso A, por ejemplo, vamos a obtener lo que es las combinaciones de carga. Acá tenemos lo que es un camión de diseño, ¿no? En la parte delantera de 3.63 toneladas y en los ejes traseros tenemos una carga de 14.52 toneladas. Y a esto le vamos a añadir lo que es la carga del carril de diseño, ¿no? Que se generan cuando los vehículos están atascados, ¿no? Hay bastante congestión vehicular. También se genera lo que es una carga distribuida longitudinalmente en todo el puente, ¿no? Que se va a distribuir en toda la longitud del puente. Acá podemos observar la carga distribuida, que va a ser 0.952 toneladas por metro, ¿no? Y a esto lo multiplicamos por la distancia del puente. Y también tenemos lo que es la evaluación, el tándem de diseño, ¿no? El tándem de diseño, como sabemos, son cargas menores que se generan también. Acá podemos observar, ¿no? 11.35 toneladas y una distancia entre ejes de 1.2 metros, ¿no? Como es tándem de diseño, la distancia de sus ejes es menor. Y también a esto le añadimos lo que es la carga del carril de diseño, ¿no? Que se genera por la congestión vehicular. Entonces nos dice el caso general, nos dice que tenemos que tomar el mayor de los dos valores de diseño, ¿no? Que en este caso vendría a ser si evaluamos estos dos, el camión de diseño tiene mayor carga, ¿no? Entonces es preferible diseñar con una mayor carga. Y tenemos lo que es el caso especial, que sirve para calcular los momentos negativos y las reacciones en los apoyos, ¿no? Acá podemos observar el puente, acá tenemos la luz entre los puentes, la luz de diseño. Entonces, en el caso especial, acá podemos observar, ¿no? Acá tenemos lo que es un camión de diseño, tenemos un camión de diseño, acá en este lado, un camión de diseño, y acá también tenemos otro camión de diseño, ¿no? Nos dice que estos dos camiones, al hacer el análisis, nos dice que tiene que tener una distancia mínima de 15 metros, ¿no? Estos camiones de diseño. Y también tenemos lo que es la carga distribuida, que se generan por la carga distribuida por el carril de diseño, ¿no? Acá está, también tenemos lo que es la carga distribuida del carril de diseño.
Y acá tenemos lo que son los apoyos de los puentes, ¿no? Y con estas cargas que vamos a obtener, vamos a tener los momentos negativos y las reacciones en los apoyos, ¿no? Eso sería toda mi exposición. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Edgar Santillán Pintado y voy a continuar con la exposición del curso de puentes. Se ha estado viendo el tema de carga transitoria y vamos a ver el concepto de lo que viene a ser el incremento por carga dinámica. ¿Qué nos dice? Que es un incremento que se va a aplicar a- por motivos de la fuerza que va a ejercer, que va a provocar las cargas de las ruedas de los vehículos en movimiento. Este incremento se va a aplicar a lo que son los pórticos, los cuales interactúan con la estructura, con lo que viene a ser la losa del puente, y no en casos que se tenga muros que, muros de contención, por ejemplo, que no vienen a sostener nada, no tienen contacto, ¿no? Y tampoco en componentes de fundaciones que complementan o que están por debajo del nivel del terreno, ¿no? A ver, en la siguiente diapositiva se va a ver la carga transitoria, lo que estamos viendo, el tema, y nos dice aquí que el incremento dinámico se va a trabajar según, según los componentes, ¿no? Es decir, cuando se tiene un diseño en la junta entre el tablero, este incremento va a ser de un 75%. Y cuando se tiene otros componentes como el estado, acá tenemos el estado de fractura y fatiga, se va a tener un incremento de un 15%. Y cuando tenemos otros estados, como por ejemplo resistencia, servicios o algunos efectos que van a ser externos, se tiene un incremento de un 33%. Ahora, la combinación de carga, esto ya se ha visto, esta fórmula, ¿no? Se ha visto al principio del tema, mi compañero ya lo ha expuesto. Y de cierto, vamos a hablar un poco de esto también, que viene a ser aquí la primera parte, la fórmula, la cual nos dice que viene a ser la demanda de esfuerzos que se tiene, y esta debe ser menor a la capacidad que va a tener la resistencia del puente, ¿no? ¿Cómo se va a calcular esta demanda y esta capacidad que se va a tener en esto? Hay tres formas que se tiene. Uno, por fuerzas internas; dos, por esfuerzos; y tres, por las deformaciones que se va a tener. Esas tres formas se tiene tanto para calcular aquí lo que viene a ser la demanda y lo que viene a ser la capacidad que va a tener este puente para resistir. Ahora hablaremos de las combinaciones de cargas. Tenemos esta tablita donde se ve en la primera columna que viene a ser las cargas y sus combinaciones. Aquí la segunda, la segunda columna se tiene las cargas permanentes que se van a dar en el puente, ¿no? En la tercera son las sobrecargas vehiculares que se tiene, y por último las cargas transitorias, que viene a ser todo desde la tercera columna hacia allá, las cuales son efectos naturales que se van a dar en el puente, ya sea como el agua, aire, etcétera, ¿no? Otros factores que se tienen en cuenta que son naturales. Y se tienen también los factores de carga para combinación de carga, eh, donde se tiene aquí los máximos y los mínimos factores que se van a trabajar según sea el caso, ¿no? Y aquí se tiene diversos casos, ya se va a ver mejor en un ejemplo.
Y por último vamos a tener lo que son la combinación de estado límite de resistencia. Se va a tener el primero, que es la resistencia 1, que va a estar dada, que nos dice que es una combinación de carga primaria que se usa para evaluar las resistencias de los miembros estructurales, los cuales se consideran cargas vivas, completas, y no se considera aquí el efecto del viento. Después se tiene la resistencia 2, que viene a ser una carga que se puede adaptar a cada proyecto de puente específico y el cual tiene las propiedades específicas vehiculares de diseño especial y vehículos de circulación restringida o ambos, ¿no? También nos dice que esta circulación restringe los vehículos de gran tamaño, es decir, solo se va a poder transitar vehículos pequeños, va a existir una baja circulación de estas, y las cargas de viento no se incluyen en esta combinación de cargas. Es muy similar a la combinación de la resistencia número 1. Ahora, la resistencia número 3 se tiene una combinación de carga, la cual va a reflejar una condición de viento fuerte a unas velocidades de 90 kilómetros por hora. Estas normalmente van a evitar la presencia de una carga viva significativa sobre el puente. Y pues puede haber algo de carga viva en estas, ¿no? Las cargas de viento en la estructura van a ser incrementadas a través de factores de carga más altos, para así nosotros poder tener en cuenta el enfoque de esta combinación de cargas. Y por último, se va a tener la resistencia número 4, la cual se enfoca en los efectos de la carga permanente en la superestructura de estos puentes. Eh, Estas también produce una confiabilidad más uniforme de toda la gama de tramos y relaciona la carga muerta con la carga viva. A nivel de confiabilidad productiva por esta combinación de cargas, es muy similar a la que produce la combinación del estado límite de resistencia. Esta resistencia 4 es mayor que las otras del límite de resistencia, es decir, mayor que la 3 y la 2 y la 1, ¿no? Y pues eso sería todo. Mi compañero va a continuar con un ejercicio para que sea más explicativo. Gracias. Soy el alumno Isaac Sumarán Juárez. Voy a exponer sobre la carga transitoria. En cuanto a las sobrecargas vivas, tenemos sobrecarga vehicular y son las sobrecargas gravitatorias, el incremento por carga dinámica, las fuerzas centrífugas, la fuerza de frenado, la fuerza de colisión de un vehículo. Y en las especificaciones AASHTO y el manual de puentes, que se consideran tres tipos de sobrecarga vehicular para el análisis, las cuales son tres, y la primera la podemos observar acá, que es HL93. La segunda es BDE, que significa vehículo de diseño especial. La tercera es BCR, que significa vehículo de circulación restringido. Ya, uno, este primer grupo incluye o involucra a todos los vehículos que pueden circular libremente por la carretera. Bueno, estos están conformados por el camión de diseño, tándem de diseño y la carga de carril. En cuanto al grupo 2 y el grupo 3, las características se desconocen para este punto, pero vamos a seguir. Y acá tenemos el número de carriles de diseño, que en general el número de carriles de diseño se debería determinar tomando la parte entera de la relación del ancho de la calzada dividido entre 360. Y eso nos daría el número de carriles de diseño. Ahora vamos a tener
después del número de carriles de diseño, se va a poder observar la presencia de múltiples sobrecargas. Ahora, los requisitos de este artículo no se aplicarán al estado límite de fatiga para el cual se utiliza un camión de diseño, independientemente del número de carriles de diseño. Aquí tenemos la presencia de múltiples sobrecargas. Lo que se hace es un análisis lineal, donde se dan dos principios. Uno es el de proporcionalidad y el otro es el de superposición de efecto. En el punto A, que tenemos en el principio de proporcionalidad, aquí indica que la respuesta es directamente proporcional a la carga aplicada. Y mientras que en el de superposición de efecto, lo que tenemos es que aquí se calcula el efecto de una carga y luego de otra. Entonces, al final, lo que se hace es sumar ambas cargas y tener una carga resultante final para poder seguir con el diseño. Ya, y luego lo que se hace también es un análisis solo teniendo en cuenta un carril cargado, nada más. Acá se muestra en el dibujo que mostramos en la imagen. Ya, y como acá en el camión de diseño que estoy mostrando, aquí, por ejemplo, estoy mostrando, aquí en planta se muestra dos ejes de ruedas longitudinales, como tenemos acá, uno, dos, y tres ejes de ruedas transversales. Se muestra también la separación para el conocimiento y análisis de lo que tenemos que hacer en los puentes. Para el diseño se utilizan este camión de diseño. También se ve la separación entre los dos primeros ejes, que es de 4.30 metros. Y del segundo al tercer eje se muestra que es de 4.30 a 9 metros. También podemos ver que la sección del vehículo aquí en la sección se puede observar la separación de las ruedas, que es de 1.80. Y el carril de diseño para que un vehículo de estos circule libremente tiene que tener 360 como mínimo, metros como mínimo. Ya. También aquí, bueno, lo que se está observando es un tándem de diseño. Bueno, lo que se ve, tenemos dos cargas iguales de cada eje de 11.35 toneladas. En planta, como se observa, la separación es de 1.80 metros. Tenemos 55 kilonewtons por rueda, que es lo que equivale anteriormente, da la equivalencia. Tenemos la separación de ejes acá a 1.20 metros también. Lo que podríamos ver acá en la carga del carril, acá se representa el congestionamiento de vehículos sobre el puente. Es lo que se está mostrando acá o tratando de querer mediante este gráfico. En cuanto bueno, ahora aquí lo que estamos observando es cómo se aplica la carga transitoria a la carga vehicular. Se verá en dos aspectos. A, el análisis longitudinal y B, el análisis transversal. La aplicación de sobrecargas vehiculares de diseño longitudinal, tenemos dos casos de aplicación. El primero es el caso general, donde la solicitación extrema se deberá tomar como el mayor de los siguientes valores. La solicitación debida al tándem de diseño combinada con la solicitación debida a la carga del carril de diseño, y también vamos a tener en cuenta la solicitación o la carga debida a un camión de diseño con la separación variable entre ejes. Como se especifica, ¿no? En los gráficos anteriores estábamos especificando, para el análisis se tiene que tener en cuenta el tándem o el camión de diseño que estaba mostrando. Y ahora, en el caso especial que tenemos, por ejemplo, los camiones simples deben considerarse uno tras del otro y pueden estar circulando de derecha a izquierda y viceversa, y separados siempre como 15 metros. Eso es lo que se debe tener en cuenta para el análisis y para el diseño del puente. También lo que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, bueno, en este caso especial que en sí, aquí, este caso especial es para determinar los momentos negativos entre los puntos de inflexión
de la carga permanente o para calcular también las reacciones en los apoyos producidos por la sobrecarga vehicular. Eso es para lo que nos sirve el caso especial. Acá es todo lo que básicamente se va a conseguir aplicando este caso especial. Tanto para momento negativo entre puntos de inflexión bajo una carga uniforme en todos los tramos como para reacción en pilas interiores solamente. 90% de la solicitación debido a dos camiones de diseño separados como mínimo 15 milímetros entre el eje delantero de un camión y el eje trasero del otro, combinada con 90% de la solicitación debido a la carga de carril de diseño, la distancia entre los ejes de 14,52 toneladas, cada camión se deberá tomar como 4,30 metros. Esta es otra apreciación que nos da para aplicar este caso especial. Ahora tenemos el incremento por carga dinámica. En este caso, lo que aquí se hace es un análisis estructural, asumiendo que la superficie de rodadura es plana y lisa. Entonces, el incremento por carga dinámica depende del elemento que estamos diseñando. Por ejemplo, al puente lo vamos a descomponer para entenderlo, para analizarlo por partes, que sería la junta del tablero y los otros componentes, ¿no? De acuerdo. Y acá lo que también nos indica que el incremento por carga dinámica de la tabla es un incremento que se aplica a la carga de rueda estática para considerar el impacto provocado por las cargas de las ruedas de los vehículos en movimiento. Los efectos estáticos del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas centrífugas y de frenado, se deberán incrementar aplicando los porcentajes indicados en la tabla, incrementando por carga dinámica. Por ejemplo, acá nos está también dando este criterio de la tabla que al aplicar, por ejemplo, acá como estamos hablando sobre la junta del tablero, que es la primera, hace referencia a lo primero, le aplicaríamos un incremento por carga dinámica del 75%. Y así por cada parte que estemos analizando, por ejemplo, acá nos tocaría aplicarle un 15% y en lo último el 33%, de acuerdo al elemento que estamos analizando. Y eso sería todo. Muchas gracias.